a veces en lugares de persecución, a veces en lugares de bonanza, pero en todos esos lugares el Señor tiene pueblo. La lectura de este día es solamente 2 versículos, pero tiene una reflexión muy interesante. Vamos a ir buscando en nuestras Biblias con la versión NTV, los que la traigan, pero si traen otra versión también les va a servir, porque vamos a estar comparando algunas versiones como normalmente es más provechoso hacer. Es Lucas capítulo 1, versículos 78 y 79. Hace algunos días iba camino a casa y al doblar en una esquina me topé de frente con una persona invidente. Me llamó mucho la atención porque ya no es muy común encontrarnos personas invidentes. No sé si ustedes recuerdan cuándo fue la última vez que se toparon con alguna persona invidente en la calle. Y esta persona me llamó la atención porque iba sola completamente. Iba con su bastón por delante, ya saben, con la mirada en el horizonte, pendiente a los sonidos del ambiente, pero venía caminando por el bulevar. No traía perro guía, no traía otra persona que lo llevara del brazo. Me llamó mucho la atención y me puse a pensar realmente el riesgo en el que estaba todo el tiempo al estar así por la ciudad y al estar no por una calle entre colonias, sino en un bulevar. Y no sé ustedes, a mí me ha pasado, que se supone que sí veo, que me he caído en las banquetas, me he resbalado. También, ya saben, las rampas a veces les ponen azulejos, se resbala uno. Los desniveles, o me han salido perros y me han correteado, 2 veces y me han agarrado. Y me pongo a pensar todo eso, y aparte estando invidente, qué difícil debe ser. Y aún así viendo cómo puede el invidente saber que realmente ha llegado a su destino. Nosotros sabemos, porque vemos, conocemos el lugar a donde vamos, sabemos, ya llegamos. Pero un invidente, ¿cómo puede estar seguro? No puede, ahorita en estos tiempos de frío, no puede valerse ni del olfato, de los sonidos. Si ustedes salen ahorita a la calle, está bien silencioso en este día. Es difícil realmente que pueda darse cuenta por sí solo, ¿no? Recordaba también, yo creo que la mayoría de ustedes no vieron esta caricatura. Había una caricatura que fue un poco rara en mi niñez, no fue como las de Hanna-Barbera, que eran muy masivas. Era una caricatura que se llamaba Mr. Magoo, no sé quiénes la llegaron a ver. Es un señor que era un millonario, chaparrito, peloncito, pero tenía una miopía grandísima. Realmente toda la caricatura era él metiéndose en problemas a causa de su miopía. Se encontraba un señor y le decía señora, se encontraba una señora y le decía señor, se acercaba una pareja, le decía qué hermoso bebé, está igualito a su mamá, y traían a la mascota cargando. Saludaba semáforos, saludaba letreros. O sea, realmente se metía en problemas por no poder tener una visión y no quería usar lentes. Una de las escenas clásicas de este personaje, como ustedes se podrán imaginar, es cuando entra a un sitio en construcción de un gran edificio. Ustedes han visto escenas similares, ¿no? Le cae un bloque por acá, le cae un martillo por allá, va esquivando los equipos de maquinaria pesada, eventualmente pisa una viga y una grúa viene y levanta la viga, y la viga va girando y lo lleva por todos lados en la construcción, y él está completamente ignorante que está a un paso del vacío. Llega a un piso por ahí del 40 que también está en construcción, y por ahí sigue caminando, y pues el afortunado señor Magoo nunca tuvo un accidente. Sin embargo, en la vida real, si hay una ceguera, si hay una miopía que nos puede traer graves consecuencias de carácter eterno para los miopes, para los ciegos espirituales. Son personas que no tienen la oscuridad en sus ojos, sino adentro de sí mismos. Y si ustedes le preguntan a todas las personas que encuentren, oiga, ¿usted cree que va por el camino correcto? ¿Usted cree que su vida va por el camino correcto? Yo casi estoy seguro que muy pocos les van a decir que no. Casi todos creemos que vamos por el camino correcto. Y tan diferentes como caminos hay personas que creen que van por el camino correcto. Y lo más triste es que puede llegar a haber inclusive cristianos que creen que van por el camino correcto sin andar por el camino correcto, andando por las vías equivocadas. Dice la Biblia en Proverbios 14:12 que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. De hecho, la Biblia, a través de los proverbios,
Nos llama una y otra vez a no confiar en nuestra inteligencia, en nuestra sabiduría o en nuestra prudencia, sino ir a la palabra de Dios para guiar nuestros pasos. Una y otra vez vamos a encontrar ese consejo en las Sagradas Escrituras. Lo más trágico de esto es que muchas veces las personas ciegas no saben que están ciegas. Si ustedes juntan a personas que nacieron invidentes y las ponen a vivir juntos, no se van a dar cuenta que están ciegos. Van a creer que lo normal es moverse a través del tacto, a través de los sonidos, hasta que alguien más que sí pueda ver les diga, ¿saben qué? A ustedes les falta esta capacidad de poder ver. Apenas en la aurora de los tiempos, el ser humano perdió esa capacidad de ver las cosas espirituales. Perdió la capacidad de ver a Dios y de buscarlo. Y a lo largo de los tiempos el Señor ha ido revelándose a través de personas a los que llamamos profetas, que ellos iban revelando el mensaje de Dios para llamarnos a volver a Él. Pablo, por ejemplo, en su carta a los Romanos, nos dice que la ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Cuando uno no tiene conciencia del pecado, no sabe realmente cuán ofensivo es su actuar hacia el Señor. Ahora hay alguien que dice, bueno, pues si la Biblia me va a decir lo pecador que soy, pues mejor no leo la Biblia. ¿Para qué me arriesgo? Pero ustedes recordarán la máxima legal que existe en la mayoría de los países, que es: la ignorancia de la ley no nos exime de las consecuencias. De hecho, en estos días se hacía mucho la broma en Qatar de que por esto te van a dar de latigazos y por esto otro también. Entonces uno no podía llegar, es que yo no sabía que eso estaba prohibido aquí. Como quiera, vas al bote, vas a la multa o vas a los latigazos, si es que eso dan por allá. Dicen los rumores que se dan latigazos por allá, en algunas penalidades. Pero los profetas eran los encargados de andarnos diciendo: por allá es el camino, regresen a eso, por aquí está. Hubo un amanecer en los tiempos en el que casi todo salió terriblemente mal y condenó a la humanidad a vivir en las tinieblas espirituales, bajo la muerte. Pero hoy estamos celebrando un nuevo amanecer, un amanecer diferente, un nuevo amanecer otorgado por Dios. Eso es precisamente la Navidad, que Jesús vino a darnos un nuevo amanecer, y ese es el título de la reflexión de este día. Si ya tienen este pasaje de Lucas, como solamente son 2 versículos, vamos a leerlos juntos en versión NTV, los que lo tengan a la mano. Dice la palabra de Dios: gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros, para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarnos al camino de la paz. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por este día en que nos permites ver la obra de tus manos, Señor, que nos permites recordar la obra de tus manos, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, el camino, Señor, la luz, el que nos lleva de regreso a ti, Señor, y gracias a Él, Señor, podemos ahora también tener ese acercamiento contigo que antes la humanidad no tuvo. Te rogamos, Señor, que no echemos en poco todo lo que se tuvo que realizar para llegar a este punto, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, lo primero que vemos en estos 2 versículos, vamos a tomar primeramente el versículo 78. Jesús vino a darnos un nuevo amanecer, y lo que vamos a poner en el punto 1 es: para disipar las tinieblas. Jesús vino a darnos un nuevo amanecer para disipar las tinieblas. Ahora, pues lo primero que hay que recordar es el origen de las tinieblas. Y en el origen de las tinieblas vienen 2 partes: un origen cósmico y un origen terrenal. El origen cósmico creo que la mayoría lo sabemos. Hubo una rebelión en el cielo entre algunos ángeles que fueron expulsados. De hecho, aquí lo tenemos en su pasaje, Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. Y dice: ¿cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, oh Lucifer, oh Luzbel, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo.
Pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Es interesante porque si ustedes recuerdan, básicamente es el principio de todo pecado del hombre. Si ustedes recuerdan, el diálogo que tiene Satanás con Eva, le dice al final justamente esta última línea que ven en el pasaje de Isaías. Dice, no, el Señor sabe que cuando tú comas de ese árbol, vas a ser como Dios, vas a tener conocimiento del bien y del mal. Siempre esa es la tentación que vamos a tener cuando vemos la palabra de Dios diciendo, no te vayas por aquí, no hagas esto, o haz lo otro, y nosotros digamos, no, mejor yo, lo que yo quiero hacer. Yo soy mi propio Dios, el capitán de mi destino, dice un poema. Esa es la maldad cósmica, no nos vamos a detener demasiado en eso. Pero hay otra maldad terrenal que sabemos que es, ya se habló de la mujer, se habló de Eva, pero trayéndolo un poquito más acá, muchas veces no deja de sorprender la capacidad que tiene el ser humano para inventar cosas, y casi no hay año en que podamos encontrar un nuevo descubrimiento grandioso que ha llevado a cabo la ciencia. Pero tan grande como es la capacidad del hombre, también no deja de asombrar la capacidad de pecado que tiene el hombre, y también la capacidad tan grande que tiene de no darse cuenta de lo que está haciendo, inclusive hasta de echarle la culpa a otros. Muchos que no conocen a Dios en lo más mínimo dicen, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué? Para empezar, si Dios no permitiera el mal, no habría gente que se hiciera esa pregunta. Todos seríamos eliminados. Por otro lado, a veces decimos, no, es que el diablo está aquí, el diablo está allá. Y no nos echamos a ver una mirada a nuestro interior, no nos damos cuenta los ciegos que estamos. La palabra de Dios es la que nos va a dar esa claridad. Es como esa frase, Señor, ¿qué hice para merecer esto? Y luego vamos a la Biblia, y como dice el meme, sí, ya me acordé. Si quieres saber por qué hay maldad en este mundo, debemos entender cómo ha sido nuestro proceder como humanidad en lo colectivo y en lo individual también. Dice este pasaje de Isaías 59, nos da una serie de razones principales. Cuando se trata de hacer el bien, generalmente nos cuesta trabajo. Somos llamados a hacer algún servicio a alguien, ahorita, mañana. Pero cuando se trata de hacer el mal, ¿qué es lo que nos dice aquí Isaías? Sus pies corren para hacer lo malo y se apresuran a matar, solo piensan en pecar, siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. Parece que somos bien rápidos. ¿Cuál es el resultado? Por eso no hay justicia entre nosotros y no sabemos nada acerca de vivir con rectitud. Buscamos luz, y ahí le podríamos poner entre comillas. Buscamos luz, pero solo encontramos oscuridad. Buscamos cielos radiantes, pero caminamos en tinieblas. Andamos a tientas como los ciegos junto a una pared, palpando para encontrar el camino, como la gente que no tiene ojos. Hasta en lo más radiante del mediodía, tropezamos como si estuviera oscuro. Entre los vivos, somos como los muertos. Vean cómo a veces decimos, no, sí se da la gran vida, o nos decimos, solo se vive una vez. Pero la Biblia nos dice, estás como muerto. Tú que te das grandes aires de estar viviendo, estás muerto. No nos engañemos, hermanos, poniéndonos también como humanidad mantos de justicia. No, es que allá en el pasado eran unos bárbaros. No, es que allá en el pasado sí. No, si nosotros hubiéramos estado. No es cierto, hermanos. En el tiempo de Isaías, así era. En el tiempo de Abraham, así era. En el tiempo de Noé, así fue. Podemos proyectar la humanidad hacia unos siglos adelante si el Señor no viene antes, y así va a ser. Y así va a ser.
Esa es la condición de nosotros y es similar a la que existía hace siglos, hace milenios, y va a ser la misma condición. Y ese ciclo hubiera sido repetitivo si no hubiera entrado nuestro Señor a irrumpir en la historia. Y por eso estamos aquí hoy, porque el Señor entró a esa historia, entró a ese camino de oscuridad y de muerte. El Señor vino al rescate de esos ciegos. El inciso B, Jesús vino a darnos un nuevo amanecer, punto 1, para disipar las tinieblas. Inciso B, la respuesta del Padre hacia las tinieblas. Ya vimos cómo llegó la humanidad a estar en tinieblas, pero ¿qué hizo el Padre? ¿Qué hizo el Padre contra eso? ¿Qué hizo el Padre respecto a eso? Y tenemos también el versículo 78, y vamos a poner atención a estas palabras que se utilizan aquí. Gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros. No sé cuántos de ustedes han escuchado predicaciones. Es un buen predicador, Miguel Núñez. Él dice una frase, dice: cuando la vida te apriete, recuerda que lo que sale de ti es únicamente la evidencia de lo que ya había adentro. Dice, por ejemplo, cuando Cristo fue apretado en la cruz, lo que salió de él fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo que salió del Hijo fue misericordia. Lo que nos está diciendo aquí que salió del Padre también es misericordia. Lo que está saliendo para tus hijos es misericordia. ¿Qué debe salir del cristiano? ¿Qué es lo que sale del cristiano? No sé cuántos hoy tuvieron vecinos con aspiraciones de DJ. No sé cuántos pudieron dormir. No sé cuántos tienen vecinos con aspiraciones guerrilleras y se la pasaban tronando puentes. En el agua creo que nos hizo un poquito el favor de calmar esas ansias. Pero lo que sale del Padre es misericordia. Lo que tiene que salir del cristiano cuando es ofendido es misericordia, es gracia. Y vean cómo dice también Lamentaciones. Siempre me ha llamado la atención que el título es Lamentaciones y dice esta frase tan hermosa. No sé si a ustedes les pasa. El fiel amor del Señor nunca se acaba. De hecho, si vemos el hebreo, lo que dice textualmente no es el fiel amor del Señor nunca se acaba. Lo que dice en hebreo es: el fiel amor del Señor nos guarda de la destrucción. Claro, es una manera más elegante de decirlo como lo tenemos traducido. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Yo soy un convencido completo. Hay personas que piensan, y yo respeto esa manera de pensar, de que no se debería celebrar la Navidad, y dan una serie de argumentos, ¿no? Algunos porque piensan que se hace de la misma Navidad un ídolo, que porque se hace del pino un ídolo, que porque es la mercadería que se hace con estas fechas, etcétera, etcétera. Pero yo soy un fiel convencido de que a Dios le gusta que celebremos el cumpleaños de Cristo. Y les voy a decir por qué. Esa es una apreciación mía, Por la gracia especial que se derrama en el mundo alrededor de la Navidad. Por un momento las personas se contraen un poquito de ser tan egoístas como normalmente son. Algunas guerras han entrado en pausa en este tiempo. De repente tenemos hasta prestaciones laborales que tienen que ver. Hoy cayó el domingo para descontento de muchos hermanos que trabajan, pero el aguinaldo es una prestación también que tiene que ver con la cristiandad. O sea, vean esa cantidad de cosas que están alrededor de la Navidad por las que a mí me hacen deducir que al Señor realmente le agrada que celebremos el cumpleaños de Cristo. Independientemente que si no es que por las fechas y los calendarios no nació en esto, o sea, sí, todo eso es cierto, pero debemos recordar el nacimiento de Jesucristo, y la Navidad es un tiempo especial precisamente por ello. Otra cosa que podemos ver aquí, y se pierde un poquito en esta traducción, dice gracias a la tierna misericordia, pero no sé quién aquí tiene Reina Valera o NBI
o la Biblia de las Américas? ¿Alguien la tiene por aquí? ¿No? ¿Nadie? Todos están en TV, qué bueno. Bueno, pero se perdieron de esto. Tanto la Reina Valera, y lo pueden checar después o en internet, pero ahorita no, para que no entren en tentación. La Biblia de las Américas, la NBI, dicen por la entrañable misericordia. De hecho, si nos vamos al verbo original, lo que habla es algo que viene de las entrañas, algo que viene de adentro, y por eso cuando cité el pasaje de Miguel Núñez es eso. Cuando el Señor se vio enfrentado a las tinieblas, lo que salió de él como respuesta fue esto: misericordia. Y el Señor es la única fuente de esta misericordia. Hermanos, en estos días, sobre todo en algunas religiones, el reflector a veces está muy puesto en la encarnación a través del nacimiento virginal de María, pero también este pasaje nos dice, este Hijo también viene de las entrañas del mismo Padre a través de la misericordia. Del Señor brotó misericordia, y una de las maneras en que se ejemplifica esa misericordia para un mundo de oscuridad, de ciegos, es en forma de luz. Aquí el pasaje nos dice la luz matinal del cielo. En otras versiones lo podemos encontrar como la aurora o la estrella naciente. Pero es interesante que cuando uno piensa que sale el sol, inmediatamente piensas en el cielo. Pero vean dónde dice que va a surgir, va a brillar entre nosotros. No va a llegar allá al cielo, no va a estar allá en lo alto, va a surgir de entre nosotros. De hecho, hasta me parece interesante la corona de Adviento, porque ustedes lo vieron en el primer domingo de Adviento cuando se habla del simbolismo de la corona. Bueno, pues yo creo que aquí pueden encontrar otro. El círculo, ustedes saben que es el símbolo de perfección y representa a Dios. Ya estuvimos hablando de las velas y sabemos que la vela del medio es la vela de la Navidad. Y de hecho también ese es el símbolo que del centro de Dios, de sus entrañas, es donde surge esa luz encarnada en Cristo. También ahí pueden ver en la vela, en la corona de Adviento, este pasaje que estamos considerando hoy. Cuando uno lee este pasaje de Zacarías, que no es el Zacarías, bueno, por cierto, este no es el Zacarías profeta del Antiguo Testamento, este es el Zacarías sacerdote, padre de Juan el Bautista. Están distanciados como 4 o 5 siglos. Y cuando uno lee esto y dice, le dan ganas a uno de preguntar, como dice el chorro de veces el pastor, cuando nos encontramos en el cielo a Zacarías, oye, ¿de verdad tú entendías la profundidad de lo que estabas diciendo? No, yo la verdad no lo sé. El apóstol Pedro nos dice que muchas veces los profetas no entendían lo que decían, sin embargo lo creían. Y vemos este mismo mensaje desde el principio al final de la palabra de Dios, en uno de los primeros libros de la Biblia, como lo es Números. En el capítulo 24 dice, este es el mensaje de Balaam, el hijo de Beor, el mensaje del hombre, y vean esto, cuyos ojos ven con claridad. Una de las características que se nos habla de los profetas es que ellos tenían la capacidad de ver las cosas como Dios las ve. Y así es como se está describiendo Balaam. Dice, el mensaje del hombre cuyos ojos ven con claridad, o sea, el hombre que no está ciego. El mensaje del que oye las palabras de Dios, del que tiene conocimiento dado por el Altísimo. Una estrella se levantará de Jacob, un cetro surgirá de Israel. Una estrella se levantará de Jacob. Y hay, aún en este tiempo, mucho pueblo judío que no reconoce que Cristo es esta estrella. Pero vemos en el último libro también, y es el mismo mensaje consistente en la Biblia, vemos a Cristo diciéndolo textualmente, yo Jesús he enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias. Yo soy tanto la fuente de David, o sea, el creador de David, el Dios, como el heredero de su trono, el heredero de las promesas del pacto dadas a David. Yo soy la estrella brillante de la mañana. Lo que hizo el Padre fue enviar esta luz, enviar a esta estrella. Ya vimos por qué se mandó, ya vimos quién la mandó, ahora para
que Él la mandó. Y ese es el punto 2. Jesús vino a darnos un nuevo amanecer para los condenados a muerte. Para los condenados a muerte. Dice el versículo 79a, para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte. Para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte. Este verbo estar en oscuridad, si ustedes ven de nuevo, voy a hacer muchas referencias a traducciones alternas, lo traducen como los que habitan o los que viven, no los que están, porque están pues puedes estar un rato y después irte, pero los que habitan es diferente, y creo que tiene una interpretación más clara. De hecho, el griego textual lo que está diciendo es estar sentados, los que están sentados en oscuridad y en sombra de muerte. O sea, no tienen la menor intención de salir de ahí, están sentados. Cuando vemos ese verbo, significa un estado de reposo, un estado de descanso, pero también indica un sentido de hogar. Cuando ustedes llegan a casa, y tal vez más de alguno diga esta frase, hogar, dulce hogar, ¿por qué lo dicen? Saben que llegaron al lugar donde pueden descansar. Cuando hablamos que Dios está sentado en su trono en los cielos, estamos diciendo que ese es su hogar, está ya en el trono sentado. Cuando decimos que Jesús habitó entre nosotros o que estuvo sentado entre nosotros, lo que estamos diciendo es que fue habitante de esta tierra también. No se nos dice nunca que un ángel habitó entre nosotros. Los ángeles eran mensajeros. Llegaban, daban su mensaje o realizaban alguna acción, se regresaban. Y también aquí vemos esta frase, para los que están, los que habitan en oscuridad y en sombra de muerte. Esta imagen es una frase que se extrae y que se repite continuamente a lo largo de la Biblia, pero que tiene su primera mención en el Salmo 107 de David. De hecho, no es raro que él también ocupe esta imagen en el Salmo 23, porque es el mismo autor. Dice el Salmo 107, pero hace esta comparación con alguien que está prisionero. Menciona, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Los sacó de las tinieblas de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. De hecho, coloquialmente, cuando decimos que alguien está en la cárcel, pues una de las maneras de decirlo es que está en la sombra. Y otras maneras más. Entonces lo que nos está diciendo aquí es que estamos esclavizados, estamos en la cárcel, estamos viviendo en esa sombra de muerte. Y también hay una promesa en ese tiempo, como decimos, si no hubiera actuado el Señor, si no hubiera hecho algo el Señor, ese hubiera sido un ciclo repetitivo. Pero también Isaías menciona uno de los pasajes más conocidos y más nombrados en estos tiempos, Isaías 9:2. Dice, el pueblo que camina en la oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven, que habitan, que están sentados en una tierra de densa oscuridad, inmóviles, brillará una luz. Inclusive la versión griega, la traducción literal, es los que viven en una tierra donde la muerte arroja su sombra. También el mismo Isaías, capítulos más adelante en el 42, dice, yo el Señor, está hablando a Cristo, yo el Señor te he llamado para manifestar mi justicia, y serás una luz para guiar a las naciones, abrirás los ojos a los ciegos, pondrás a los cautivos en libertad, soltando a los que están en calabozos oscuros. Así que cuando vemos el comentario de este sacerdote Zacarías, lo que estamos viendo es un compilado de muchas promesas dadas en el Antiguo Testamento, dadas a David en el Salmo 107, también dadas a Isaías en los capítulos 9 y 42. Y hace un par de días estaba platicando con el pastor Beto Espinosa en nuestra iglesia hermana de Madero Norte, y estábamos platicando este pasaje porque realmente estábamos batallando con él, estábamos batallando cómo entenderlo, y platicábamos por teléfono y él me decía, mira, es interesante que habla
de un rescate para dos situaciones, para una guía en dos situaciones. Los que están en completa oscuridad y los que están bajo la sombra de muerte. Seguramente todos recordamos esa parte del Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no tendré mal alguno. Pero es más interesante porque el que lo dice es David. Y al decirlo David, y conociendo a David, por lo que nos dicen las Escrituras, sabemos que era un hombre de Dios. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Y él dice, estoy consciente que puedo estar en un valle de sombra de muerte. De hecho, cuando conocemos la historia de David, nos damos cuenta que él muchas ocasiones estuvo en ese valle de sombra de muerte. ¿Será que los cristianos estamos en el valle de sombra de muerte? ¿Los cristianos mueren? Todavía estamos bajo el dominio de la muerte. La muerte ha sido vencida por Cristo y su reino va avanzando hasta la eliminación final de la muerte. Pero mientras tanto, estamos solamente, no bajo la muerte, sino solamente bajo la sombra de la muerte. Y es por eso que todavía vamos a experimentar la muerte, pero no el peso completo de la muerte, sino solamente la sombra de la muerte. Pero hay otro tipo de personas de las que nos habla este pasaje de Lucas, los que están en la más terrible oscuridad o tinieblas, dependiendo de la traducción que elijamos. Ellos no están en la sombra, ellos no tienen una luz por ahí que les proyecta una sombra, no, ellos no están en la sombra, están en la más completa oscuridad, donde no hay ni una chispita de luz, no hay ni un rayo de luz, pero también para ellos hay esta esperanza, y es la esperanza que nos menciona aquí Lucas. De hecho, nosotros los cristianos sabemos que pasamos de esa completa y terrible oscuridad a la sombra de muerte, y podemos decir ya como Pablo en 1 Corintios, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Más bien gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestras obras, porque de repente fuimos obedientes, porque de repente cumplimos perfectamente todo, ¿no? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús no solamente vino a liberarnos de la oscuridad y de la muerte. Generalmente cuando pensamos en nuestro Señor Jesucristo, pensamos es alguien que vino a salvarnos de nuestros pecados, vino a llevarnos nuevamente al cielo. Y solamente eso pensamos. Pensamos, oye Alex, yo ya te salvé, sigue viviendo tu vida así como te encontré igualito. Cuando el Señor llega a la vida de alguien, cuando el Señor toca a alguien, llama a alguien, nunca lo va a dejar igual, nunca. No dejó igual a Abraham, no lo dejó como un idólatra, no dejó a Moisés como un temperamental asesino, no dejó a Jacob como un mentiroso y mañoso, no dejó a Saulo como un asesino. Y estoy seguro, hermanos, que si el Señor te ha tocado, no te va a dejar en la condición en la que estás, en la que te encontró. Y ese es el punto 3. Jesús vino a darnos un nuevo amanecer para los que se han extraviado. ¿Es posible que un cristiano pierda el camino? Sí, sí es posible. Yo creo que hasta lo hemos visto. Es más, ni siquiera tenemos que verlo para afuera, podemos ver hacia adentro. ¿Cuántas veces no nos hemos perdido el camino? Dice el versículo 79, la última parte de este versículo, para guiarnos en el camino de la paz. Tal vez haya alguien que diga, no, pues yo soy cristiano, yo no tengo ningún problema ya. Pero aquí nos está diciendo la palabra de Dios, aguas. La palabra de Dios es la que te va a decir si realmente estás en el camino o no. Puede que no estés consciente de ella, de esa ceguera. El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento nos dan esa claridad para ir guiando nuestros pasos. Y cuando aquí está hablando de guiar, habla de una guía recta, una guía directa. No como los hombres cuando agarramos el volante y andamos dando vueltas y no queremos pedir direcciones. No, aquí está hablando de una guía directa. Dios nos señala la luz y nos traza el camino más recto posible para llegar a Dios, el cual es el mismo.
¿Cómo sabemos si vamos por ese camino correcto? Pues a través de la palabra. Dicen los Salmos 119, versículos 103 al 105, qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Tus mandamientos me dan entendimiento, por razón detesto cada camino falso de la vida. ¿Y por qué detesta cada camino falso de la vida? Pues porque sabe a dónde llega, sabe el daño que puede llegar a hacer. Y por eso le encanta la palabra de Dios, la saborea porque sabe que se evita de tantos problemas y por eso odia todos los falsos caminos. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. No sé cuántos de ustedes tienen Facebook. Yo creo que casi todos, si no es que todos. Y muchas veces no sé si entran a los Reels, creo que se llaman, ¿no? Los videos que son más larguitos, los Reels. Y a veces Facebook te mete unos empujados, así que tú dices, ¿por qué me sale esto? Bueno, ahorita me estaban llegando, y comento esto porque yo no soy un seguidor del fútbol desde hace muchos mundiales, pero me salen muchos videos de fútbol, de lo que estaba sucediendo en Qatar. Y había una dinámica que estaba haciendo una persona que después me di cuenta que no era cristiana. Le estaba ofreciendo a todas las personas que se encontraban ahí fuera del estadio $120, $2,400 pesos, si le podían decir un versículo. Pues el vato le preguntó a no menos de 30 personas y ninguno. Inclusive uno le llegó a decir, sí, no matarás. Y el que estaba ofreciendo el dinero dijo, no, pero ese es un mandamiento. Yo dije, los dos están, pues sí es un mandamiento, pero está en la Biblia, sí es un versículo efectivamente, o sea, ya ahí se lo hubiera ganado. Pero pues no, siguió preguntando porque ni el que preguntó ni el que dijo supo. Hasta el final alguien salió, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dije, claro, por lo menos, ya. Y yo no los quiero espantar, no les voy a preguntar ahorita ningún versículo. Yo mismo cuando estaba viendo el video dije, yo pues lo hubiera dicho y me ciclaba, dije, no, ahora con una cámara enfrente. La verdad, yo sé que muchos no sabemos muchos versículos, pero en ese momento se nos van a patinar. Sin embargo, es algo que debe ser nuestro deleite, el estar yendo continuamente a la palabra de Dios. La verdad es que la palabra de Dios es algo que es asqueroso para el mundo. De hecho, si ustedes recuerdan, cuando estuvimos en el mes de la Reforma y se cantaba Castillo Fuerte, este himno tan famoso del Lutero, hay una frase que dice, esta palabra que el mundo no apetece, por el poder de Dios muy firme permanece. Así está traducido con ese versículo. Y es cierto, nosotros lo triste sería que un cristiano también no tenga ese apetito por la palabra de Dios, que esté viendo, la Biblia de un año, el cedro, el seminario, los libros que nos encarga el hermano Hugo. Hermanos, son para nuestro bien, ya nos está diciendo, nos señalan el camino correcto. Así que cuando estemos en una aflicción, básicamente nos puede llegar por 4 lados. La primera es por desconocimiento de la palabra de Dios, o sea, por ignorancia. Lo que decía el profeta Oseas, el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O puede ser que no sea un desconocimiento. Yo creo que todos hemos ido con algún amigo, alguna amiga, algún familiar a darle un consejo y dice, yo sé que estoy mal. O sea, sí sabe lo que tiene que hacer, pero no lo quiere hacer. Es desobediencia a la palabra de Dios. Y de hecho, pues la Biblia tiene una palabra para las personas que teniendo la sabiduría a la mano la rechazan. Y esa palabra es necio. Aquí nos dice que vino a guiar nuestros pies. El Señor nos muestra la luz, nos dejó su palabra, pero Él no viene a movernos los pies. Esa es la labor que pone en la iglesia. No hay tal cosa, hermanos, como un cristiano inactivo. Eso no existe. Sería como decir un apóstol que no predica. Eso no existe. No hay tal cosa como un cristiano calientabancas. Eso no existe. Santiago y Pablo en conjunto nos hacen una fuerte advertencia. Las obras no dan salvación, pero las obras dan evidencia de salvación.
Si no te estás moviendo, si estás habitando en algún asiento, estás habitando en la sombra de muerte, si no estás caminando, si no estás creciendo en tu caminar cristiano, cuidado, es posible que estés ciego. Es posible que estés ciego y no te estés dando cuenta, que tú seas esos que están palpando la pared que nos menciona el primer pasaje que leímos. Solo los que permanecen muertos no se mueven. Y Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Otra de las razones por las que podemos sufrir aflicción es por el pecado de otras personas. Y el ejemplo máximo pues es Cristo. Él no sufrió por sus pecados, él sufrió por los pecados de los elegidos de Dios, pero también por los pecados de los que estaban a su alrededor, de los que lo acusaron, de los que lo golpearon, de los que mintieron contra él, de los que lo robaron inclusive. Y finalmente también es posible que nos vengan aflicciones como prueba de Dios. A veces el Señor permite algunas situaciones en nuestra vida que nos van a causar dolor, pero tienen el propósito único de purificarnos más, de acercarnos más a Él, como le pasó a Job. O también, como Cristo mismo dijo en Juan 15, ustedes son los pámpanos, yo soy la vid. El Padre corta los pámpanos que no dan fruto, pero a los que sí dan fruto, también los recorta para que den más fruto. Por todas estas situaciones podemos tener aflicción, pero en todas estas situaciones Cristo nos promete el mismo regalo: guiarnos por el camino de la paz. La paz que menciona aquí es un concepto griego, eirene. Ustedes, si conocen a alguien que se llama Irene, eso es lo que significa el nombre, paz. Pero no es la paz como ausencia de guerra, es una paz integral, una paz de bienestar perfecto. No es nada más una ausencia de lucha, es una tranquilidad completa, es tener relaciones armoniosas con Dios, con los hombres. Yo creo que todos hemos conocido, de aquí nos advirtieron de algún vecino: no vayan con ese vecino porque está en pleito con el mundo. Y al que fuera, le iba como en feria. Hay personas así, hay personas, a lo mejor tenemos una así en casa, no sé, no quiero señalar a nadie. Pero esta persona, esta encarnación, no vino como príncipe de paz con la espada por delante a ejercer justicia, vino a eso. Vino sin espada, vino a darnos esa paz, a llevarnos a tener relaciones de paz con el Padre y con toda la creación. Hermanos, puede que algunos en este día hayan dado algún buen regalo. No les voy a preguntar qué les trajo Santa Claus o el Niño Dios, como dicen otros antes. Pero les puedo asegurar, sin ser un Grinch y sin ser un amargoso que a veces lo soy, les puedo asegurar que ese regalo se va a echar a perder y va a desaparecer eventualmente. De hecho, yo ya no sé dónde quedaron mis regalos de la niñez. Ya o fueron regalados a su vez, o me los eché también, seguramente, o me dejaron importar y están por allá arrumbados en algún closet. Pero este regalo que viene a darnos este niño, este Dios encarnado, es un regalo eterno, es un regalo que Dios no puso debajo de un árbol brillante y bonito como el que tenemos aquí, sino que lo va a poner en la oscuridad del mundo para guiar a los ciegos en el camino de la paz. Y Juan 14:27 dice esto, palabras de Jesús: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Tú lo puedes tratar de poner con cualquier cosa, puedes tratar de tener paz con un trabajo, con una familia, con dinero, con salud, con lo que tú quieras, pero esta paz no la vas a tener, porque todo esto en lo que tú pongas tu emoción, tu ilusión, tus expectativas, puede desaparecer de un plumazo. Pero esta paz que da Cristo es una paz
que nadie te puede quitar. Una paz en la mente y una paz en el corazón. No depende de si estamos en un país en paz o en un país en guerra, si tenemos personas conflictivas en casa. No depende de eso, depende de que nuestra relación con Dios ha sido regenerada y restablecida a través de Cristo. Así que si también estás cansado de andar dando tumbos por la vida, si también ya has escuchado muchas veces y has dicho también muchas veces, ya sé lo que tengo que hacer, si ya te cansaste de ir palpando y tropezando como Alex por las banquetas, este es el tiempo en que puedes venir a Cristo. Si también ya te asumes cristiano, pero esa luz de la Navidad que viste alguna vez ya está como que apagándose, también este mensaje es para ti. También esto es una promesa para ti. Si no estás seguro, si ya estás dudando de tu destino eterno, también este mensaje es para ti. Dice 2 de Pedro 1:19: ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Y nos dice a la iglesia: ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. No que se vea como una luz lejana, que brille completamente en el corazón de ustedes. Hoy en este día, hermanos, recordamos cómo esa luz prometida a través del sacerdote Zacarías fue cumplida en Cristo. Y debe ser nuestro privilegio como cristianos el proclamar que ese amanecer ya está, ya se dio en Cristo. Y podemos cantar junto a los ángeles: gloria a Dios en las alturas, y también gloria a su Hijo Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque también en este tiempo podemos darnos cuenta, al mirarnos hacia adentro, de dónde, Señor, nos has sacado y cómo también seguimos batallando, Señor, con nuestros pecados, cómo seguimos en esa sombra de muerte también, Señor, con temores. Pero, Señor, ayúdanos a que tu palabra siempre ilumine, siempre trascienda nuestros miedos, siempre nos lleve a confiar en ti. Como decía nuestro Señor Jesucristo: no se angustien ni tengan miedo, la paz que yo dejo es una paz en el corazón. Ayúdanos a hacer nuestras estas promesas, Señor. Ayúdanos también como emisarios tuyos a llevar, así como ayer tomamos la luz de la vela de la Navidad, ayúdanos a llevar esa luz también, Señor, a los diferentes lados, donde aún hay mucha oscuridad, donde aún hay muchos ciegos espirituales, muchos miopes espirituales, Señor. Que tu luz alumbre primeramente en nosotros y después nos capacite, Señor, para llevar a otros lados esta misma luz, como es la misión de tu iglesia, Señor. Y te damos gracias porque podemos en este tiempo también recordar esa encarnación que muchas veces la trivializamos tanto, Señor, y muchas veces deja hasta de tener un significado para nosotros tangible y real. Y realmente, Señor, ha sido el mayor evento de la historia de la humanidad, Señor. Y el segundo es el que viene, Señor. Ayúdanos a estar preparados para esa segunda venida, Señor. Ayúdanos a estar listos, ayúdanos a estar brillando, Señor, con esa luz tuya, Señor, en nuestro interior. Te rogamos, Señor, seas con nosotros en este día y también a donde vayamos, Señor, nos acompañes y nos permitas seguir mostrando tu luz. En el nombre de Jesús oramos. Amén.